En el siguiente vídeo vamos a trabajar el tema 3, liberalismo y nacionalismo. Para ello vamos a ver 10 apartados distintos. El primero, liberalismo y democracia. El segundo, el nacionalismo. El tercero, la Europa de la Restauración. El cuarto, las revoluciones liberales del siglo XIX. El quinto, las unificaciones europeas. El sexto, España, restauración y liberalismo. El séptimo, España, Isabel II y el desarrollo del Estado liberal. El octavo, Andalucía y el Estado liberal. El noveno, liberalismo e independencia en América. Y el décimo, romanticismo, realismo y naturalismo, la última parte de arte. Bien, liberalismo y democracia. A partir del siglo XVIII, los principios del antiguo régimen, como hemos visto en los temas anteriores, empiezan a cuestionarse. De manera que la monarquía absoluta y la estructura en estamentos de privilegiados y no privilegiados van a empezar a romperse, a resquebrajarse de manera imparable. Esto quiere decir que las sociedades europeas, en todos los países europeos, van a comenzar un proceso de cambio en el que se van a ampliar las libertades individuales y va a crecer el número de personas que elegían los gobiernos con su voto. De un gobierno absoluto a un gobierno de corte democrático en el que va a surgir el sufragio, primero censitario y después universal. ¿Qué ideas o elementos van a contribuir al fin del antiguo régimen? Pues primero la Revolución Inglesa. Si nos acordamos, al inicio del trimestre, hablamos de que en Reino Unido se crea la primera monarquía parlamentaria de la historia de la humanidad. En esta monarquía parlamentaria, tras la Revolución Gloriosa, se instaura la separación de poderes y la Constitución. Al mismo tiempo, se establecen las teorías de John Locke. Estas teorías políticas de John Locke reivindican la libertad del individuo en todo aspecto político, religioso, económico, y se van a oponer a la monarquía absoluta y a los privilegios de la nobleza y el clero. Estas ideas de John Locke se van a recoger un poco después en las teorías de la Ilustración. Estas ideas de libertad, de igualdad, que desarrollan los filósofos ilustrados como son Montesquieu, Voltaire y Rousseau, van a inspirar asimismo a los líderes de la Revolución Americana de Estados Unidos. Por tanto, tenemos que la Revolución Gloriosa, la Revolución Parlamentaria de Inglaterra y las ideas liberales de John Locke van a llevar o inspirar a los ilustrados franceses, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, a los redactores de la enciclopedia, Diderot, D'Alembert, y estos filósofos ilustrados van a inspirar al mismo tiempo a los líderes de la Revolución de Estados Unidos, a los líderes independentistas de Estados Unidos. Por tanto, las revoluciones que se van a dar a finales del siglo XVIII son revoluciones burguesas y son la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. ¿Por qué se llaman revoluciones burguesas? Pues porque gracias a estas revoluciones, a la Revolución Francesa y a la Guerra de Independencia Americana, la burguesía se va a convertir en la clase predominante, desplazando a la nobleza. Y esta burguesía que desplaza a la nobleza como clase dominante lleva aparejado la ideología del liberalismo, que vamos a estudiar sus principios, las corrientes que existían y la evolución del mismo liberalismo. Los principios del liberalismo son respeto a las libertades individuales, división de poderes, soberanía nacional y sufragio, la elección mediante el voto, la igualdad ante la ley y
y el constitucionalismo. Estos principios del liberalismo los hemos aplicado en las sociedades democráticas europeas. El liberalismo lo podemos dividir en dos corrientes: el liberalismo moderado doctrinario y el liberalismo democrático. El moderado va a pedir un sufragio censitario. Sufragio es un voto y censitario quiere decir que tiene unos límites para que alguien pueda votar. Normalmente el sufragio censitario es masculino y tiene unos requisitos de riqueza previo. Dentro del liberalismo moderado, la soberanía, el poder, lo comparten las Cortes y el rey. Mientras que el liberalismo democrático, el sufragio es universal, todo el mundo puede votar. Hay una separación entre Iglesia y Estado y se amplían los derechos y la libertad del ciudadano. ¿Cómo va a evolucionar el liberalismo? Pues se va a ir avanzando en la defensa de los derechos políticos. Cada década, cada etapa histórica va a ir ahondando en la defensa de los derechos de los ciudadanos y en la mayor participación en la elección de gobierno. Esto es a través del voto, que pasa del voto censitario al voto con el sufragio universal. ¿El liberalismo dónde va a triunfar? Pues en Reino Unido. Ya fue precursor Reino Unido de la monarquía parlamentaria, pues con el liberalismo igual. Va a triunfar en Reino Unido, pero en el resto de Europa su práctica va a ser desigual. Esta implantación del liberalismo lleva que a lo largo del siglo XIX del liberalismo se vaya a pasar a la democracia. La democracia se va a desarrollar impulsada, aupada, empujada por la participación política de la población y sobre todo por el movimiento obrero, que eso lo estudiaremos en el próximo tema. Dentro del liberalismo, después del liberalismo nos encontramos con el nacionalismo. El liberalismo es una doctrina política que intenta mejorar la participación ciudadana a través de las libertades políticas, de las constituciones, del derecho al voto. Mientras que el nacionalismo tiene otras connotaciones políticas que vamos a estudiar. El paso o el tránsito de la Ilustración a la sociedad liberal crea la palabra o conlleva que la palabra nación adquiera un sentido de comunidad política. A partir de ahora, a partir del siglo XIX, la nación es un conjunto de personas unidas por el mismo sistema político. La nación se va a convertir en un lugar de encuentro para luchar contra el absolutismo político, pero también va a unir a personas que hablan la misma lengua y que comparten una misma cultura. Por tanto, tenemos dos tipos de nacionalismo: el nacionalismo liberal y el nacionalismo conservador. Porque nación, como comunidad política, da dos opciones: el punto de encuentro para luchar contra el absolutismo y también unión de aquellas personas que comparten cultura y lengua. Podemos decir entonces que el derecho a la nacionalidad va a generar movimientos de independencia en Bélgica y en Grecia y a la unificación italiana y alemana a finales del XIX. Grecia y Bélgica no son países independientes en el siglo XIX, ya ahora lo veremos, y se independizan de los países más grandes que los controlan. Mientras que Italia y Alemania no existen como tal, son países que no son una realidad hasta el siglo XIX. Bien, volvamos a los dos tipos de nacionalismo que existen: el liberal y el conservador. El liberal surge de la Ilustración francesa, de la Revolución inglesa y de la independencia de Estados Unidos. Por tanto, el nacionalismo liberal
viene de la mano del liberalismo que hemos estudiado hace un momento. Por tanto, la nación es consecuencia de una decisión voluntaria. Las personas deciden ser parte de esa nación. Y por eso, la lealtad de los individuos a su constitución es el reflejo de la soberanía nacional. Como yo he decidido voluntariamente sentirme parte de esta nación, mi lealtad a su elemento más importante, la Constitución, el contrato social, es un reflejo del poder del pueblo. Esas son las ideas del nacionalismo liberal. El nacionalismo conservador está influido no por lo que hemos estudiado hasta hace un momento, sino por el romanticismo alemán, por una forma de pensar diferente. ¿Por qué? Porque según el romanticismo alemán, la nación está por encima de la voluntad de las personas que la integran. O sea, yo me puedo sentir, yo puedo no sentirme española, pero la nación española va a seguir existiendo a pesar de que yo no me sienta española. Por tanto, el concepto de nación está por encima de mi sentimiento particular. Mientras que el nacionalismo liberal, la nación surge del pensamiento de los individuos. Para el nacionalismo conservador, la nación ya existe y la gente puede sentirse parte de ella o no. Para el nacionalismo conservador, ningún poder externo, fuera de esa nación, tiene derecho a imponer sus normas a un pueblo. Nadie puede venir de fuera a decirme cómo tengo que vivir o cómo tengo que hacer las cosas. Y para el nacionalismo conservador, cada pueblo o nación tiene un carácter cultural propio y por eso le da el derecho a convertirse en Estado nacional. Este nacionalismo conservador nos va a llevar a que las naciones que no existen, ya porque estén bajo otro imperio más grande o porque no estén unificadas, se creen a finales del siglo XIX. Bien, el concepto de liberalismo y de nacionalismo es importante. ¿Por qué? Porque para poder entender la Europa del XIX y del XX, tenemos que entender qué es el liberalismo, este sistema político que busca, ya hemos visto, desarrollar las constituciones, los sistemas políticos, la separación de poderes, esta idea ilustrada, hecha realidad en el sistema político. Mientras que el nacionalismo nos ayuda a entender cómo se sienten los ciudadanos parte de la nación. Y esto es importante porque antes del nacionalismo, los europeos no eran españoles, franceses o ingleses, eran súbditos de Luis XIV, súbditos de Felipe V, súbditos de Jacobo II. Pero a partir de estas ideas liberales y después democráticas, ya no son súbditos de un rey, sino que son ciudadanos de una nación. Y el nacionalismo les explica por qué surgen estos sentimientos. O bien porque las personas deciden sentirse de una nación, como dice el nacionalismo liberal, o porque la nación existe como tal, porque es un conjunto de personas que hablan la misma lengua o tienen la misma cultura, y por tanto el nacionalismo está más allá de los sentimientos personales. Bien, mientras en Europa, que está en ebullición intelectual con estos nuevos conceptos y esta ruptura con el absolutismo, se producen cambios políticos porque Napoleón ha caído. Ya lo estudiamos en el tema anterior. Napoleón es derrotado en Waterloo, es desterrado a Santa Elena y las potencias europeas que lo han vencido, que son Austria, Prusia está aquí, lo veis en verde, Rusia, aquí enorme, y Reino Unido, aquí arriba, se van a reunir para tratar de recuperar o reorganizar Europa después de la escabechina del Imperio Napoleónico. Y se reúnen en el Congreso de Viena. ¿Y qué es lo que quieren Austria, Prusia, Rusia y el Reino Unido? Restaurar nada más y nada menos que el antiguo régimen. Pero, señoras y señores, mucho me temo que después de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico expandiendo sus ideales por toda Europa,
las ideas liberales, democráticas y nacionalistas han venido para quedarse. No se van a ninguna parte, por mucho que las monarcas quieran recuperarla. En el Congreso de Viena, que se dio en 1815, recién derrotado Napoleón, se va a devolver el trono a los monarcas que han sido destronados. Es aquí que Fernando VII vuelve al trono en 1814 en esta oleada de restauración de los monarcas absolutos. El mapa europeo, que ha cambiado con Napoleón, se vuelve a reestructurar, se vuelve a cambiar y se van a establecer las fronteras anteriores a Napoleón. Y se crea, para mantener esta idea que ha impulsado el Congreso de Viena, de volver el trono a los monarcas absolutos y reorganizar de nuevo el mapa europeo, se van a crear dos sistemas de alianza para que se cumplan estos acuerdos. El primero es la Santa Alianza y después la Cuádruple Alianza. La Santa Alianza la componen Rusia, Austria y Prusia, y la Cuádruple Alianza Rusia, Austria, Prusia y Reino Unido. Con esta alianza, que son alianzas políticas y militares, con esta alianza, si en algún país hay algún conato de revolución o de intento de restaurar la Revolución Francesa, estos países firmantes del Congreso de Viena pueden mandar tropas a ese país y a acabar con esa revolución. Y si no os ubicáis, el Congreso de Viena se dio aquí. Bien, a pesar del Congreso de Viena de 1815, Europa va a vivir durante la primera mitad del siglo XIX, una serie de revoluciones. En 1820, en 1830 y en 1848. Las revoluciones de 1820 se van a dar en 4 países: España, Portugal, Nápoles y Grecia. Primero, España. Ya hemos dicho que en 1814 vuelve Fernando VII y va a restaurar el absolutismo. Fernando VII, bueno, pues un rey que ya veremos bastante terrible, y se produce en 1820 el pronunciamiento de Riego. Riego es un militar español que intenta volver a establecer la monarquía constitucional, a recuperar la Constitución del 12, a la Pepa, y llevar otra vez a España por la senda liberal. También se va a producir revoluciones en Portugal y en Nápoles y en Grecia. En Grecia la revolución va a ser liberal y nacionalista. Liberal porque quiere implantar las ideas liberales y nacionalista porque Grecia en este momento está en manos del Imperio Otomano, que ha conquistado el territorio griego. Y Grecia se va a levantar en armas contra el imperio para lograr la independencia. En el primer momento, Grecia es un territorio minúsculo en comparación con el inmenso Imperio Otomano, pero es apoyada por otras potencias europeas como Reino Unido o Francia. Y gracias a esta ayuda, Grecia consigue su independencia del Imperio Otomano, que hasta ese momento lo tenía bajo su control. Las revoluciones de 1820 van a fracasar, salvo la revolución en Grecia, que sí consigue la independencia. Una década más tarde, se producen las revoluciones de 1830 en Francia y en Bélgica. En Francia, la monarquía que se ha restaurado tras la derrota de Napoleón nos lleva al reinado de Carlos X.
Carlos X se convierte de nuevo en un rey absoluto. Y en Francia esto no está bien visto, no está bien visto con buenos ojos, y se provoca un golpe de Estado en el que se establece una nueva monarquía ya constitucional en la figura de Luis Felipe de Orleans. En Bélgica, en 1830, se va a producir también una rebelión liberal y nacionalista, ya que Bélgica estaba bajo el control de los Países Bajos. Y con esta revolución, en 1830, Bélgica va a conseguir su independencia.